Dicen que algunos milagros nacen del cielo, pero el nuestro comenzó con un gemido que nadie quiso confesar. Aquella noche el convento de San Lázaro estaba tan silencioso que hasta las paredes parecían contener la respiración. Yo, el narrador de esta historia, fui testigo del instante en que todo dejó de ser sagrado. A las 2 de la madrugada, un sonido húmedo, quebrado, casi prohibido, se deslizó por el pasillo de oración. No era un llanto. No era dolor. Era algo más cálido. Empujé la puerta del oratorio y la vi, hermana Elena, arrodillada frente al altar, con la túnica pegada a la piel por el sudor. Su espalda subía y bajaba como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. La luz de las velas temblaba alrededor de ella, pero no por el viento, era su respiración la que agitaba el aire. Un aroma espeso, dulce y pecaminosamente humano llenó la habitación. No era perfume. No era incienso. Era un olor que nacía de su piel, y que me hizo sentir algo que jamás debí sentir dentro de un lugar santo. Hermana Elena, susurré. Ella no respondió. Su cuello arqueado, sus labios entreabiertos, sus dedos clavados en la madera del reclinatorio. De repente un chorro de sudor cayó al suelo, y el mármol vibró como si hubiera despertado. Yo di un paso atrás. Elena abrió los ojos. En ellos no había miedo. Había fuego. Y en ese instante lo supe. Aquel no era un sudor normal. Era el anuncio de un milagro que no debería existir. El crucifijo no sangró, sudó. Cuando entré a la celda de Elena tras lo ocurrido en el oratorio, pensé que encontraría silencio. Pero había un murmullo leve, como un latido atrapado entre las paredes. La hermana estaba sentada en su cama, respirando hondo, con el rostro todavía encendido por algo que no sabía si era fiebre o revelación. No pude controlarlo, murmuró sin mirarme. Algo dentro de mí se mueve. Antes de que pudiera preguntarle más, un sonido húmedo nos obligó a girar la cabeza. En la pared, justo encima de su cama, colgaba un crucifijo de madera oscura. Y de su frente caía una gota transparente. Me acerqué pensando que era cera. O tal vez lluvia filtrada. Pero al tocarla, la gota era tibia. Demasiado tibia. Como el sudor que corre por la piel después de una oración desesperada. Otra gota cayó. Y otra. Hasta que el crucifijo empezó a humedecerse entero, como si un cuerpo vivo respirara detrás de él. Elena se puso de pie, temblando. Padre, eso no es un milagro del cielo. Tenía razón. Porque mientras observábamos, el torso tallado de Cristo empezó a palpitar, apenas perceptible, pero real. Sentí un estremecimiento recorrerme la columna. El crucifijo estaba sudando. Igual que ella. Y lo peor no fue eso. Fue la voz que escuché inmediatamente después, susurrando desde la madera. Déjalo nacer. Elena se llevó las manos al vientre. El olor dulzón volvió a llenar la celda. Y yo entendí que aquello apenas estaba comenzando. Un sacerdote puede resistir al diablo, pero no a un milagro que huele a piel. Desde aquella noche, cada vez que cerraba los ojos para orar, no veía a Cristo. Veía a Elena. No como hermana, no como hija de Dios, sino como la figura arrodillada que había visto sudar frente al altar, iluminada por velas temblorosas, jadeando como si un ángel la poseyera desde dentro. Intenté combatirlo con ayuno, con rosarios, con agua bendita. Pero el aroma que había dejado en la celda, ese olor dulce, profundo, casi pecaminoso, se pegó a mi memoria como si fuera parte de mi propia piel. Una madrugada, rendido por el insomnio, bajé a la capilla. El silencio era tan denso que parecía agua. Encendí una vela y recé. Pero las palabras se me rompían en la boca. En lugar de plegarias surgían imágenes, sus labios entreabiertos, el brillo húmedo en su cuello, la luz resbalando por la curva de su clavícula. Padre Mateo, susurró una voz detrás de mí.
Me giré sobresaltado. Era Elena. Estaba envuelta en su túnica blanca, pero el sudor marcaba la tela como si hubiera corrido kilómetros. Sus mejillas ardían. Y sus ojos, esos ojos ya no parecían humanos. Parecían conocer un secreto demasiado grande para un cuerpo tan frágil. No puedo dormir, me dijo. Cuando cierro los ojos, una presencia me toca por dentro, y me dice tu nombre. Mi corazón se detuvo. Elena dio un paso hacia mí. La vela entre nosotros se agitó como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Padre, susurró ella, a centímetros de mí. Creo que el milagro quiere usarnos a los dos. Y en ese instante, yo ya no sabía si quería detenerlo. No era fiebre. Era algo que intentaban hacer dentro de ella. Cuando Elena cayó en mis brazos aquella madrugada, su piel estaba tan caliente que parecía recién salida del infierno. Pero no había fuego. No había quemaduras. Solo un brillo extraño, como si la luz estuviera atrapada bajo su carne, buscando una forma de escapar. La llevé a su celda. Su respiración era entrecortada, mezclada con gemidos que no sabían si eran de dolor o de placer. Al quitarle el velo para que pudiera respirar mejor, vi como un destello corría por su cuello, bajando por el pecho y perdiéndose bajo la tela de la túnica. Padre, susurró ella con un hilo de voz. Creo que está despertando. ¿Qué cosa? Pregunté aunque ya lo intuía. Ella tomó mi mano con una fuerza sorprendente y la colocó justo debajo de su costilla izquierda. Y entonces lo sentí. Un movimiento. Un deslizamiento. Como el roce de una criatura viva buscando espacio. Retrocedí horrorizado. Pero Elena no tenía miedo. No me duele, dijo con los labios temblando. Me arde. Como si algo dentro de mí estuviera respirando luz. Su piel empezó a humedecerse de nuevo. Las gotas de sudor caían al suelo y brillaban como si tuvieran partículas doradas. De pronto su espalda se arqueó violentamente. La luz bajo su piel se encendió con más intensidad, recorriendo su columna como un rayo atrapado. Yo di un paso atrás, temblando. Elena abrió los ojos, completamente luminosos. Padre, no soy yo quien está moviéndose. Es él. Y entonces comprendí. Lo que llevaba dentro no buscaba su cuerpo. Buscaba el mundo. Ella entró al confesionario, pero lo que confesó no era pecado. Era una profecía. A medianoche, mientras el convento dormía, escuché pasos suaves acercándose al confesionario. Era un sonido lento, casi indeciso, como si cada movimiento cargara un peso invisible. Me acomodé detrás de la rejilla, esperando una confesión ordinaria. Pero cuando Elena se arrodilló, el aire entero cambió de temperatura. Un aroma cálido, dulce, idéntico al que me había perseguido por noches, se filtró entre las rendijas. Padre, susurró ella. No he venido a pedir perdón. Mis dedos se tensaron. Entonces, ¿por qué estás aquí, hija mía? Hubo un silencio largo. Luego escuché su respiración agitarse, casi como un rezo ahogado. Porque necesito decirle algo, antes de que sea demasiado tarde. La luz del confesionario parecía temblar. Elena acercó sus labios a la rejilla y murmuró. Cada vez que mi cuerpo suda, lo escucho. Esa presencia dentro de mí. No es un demonio, padre. Y tampoco es un ángel. Un escalofrío recorrió mi nuca. ¿Qué te dice? Pregunté. Ella tragó saliva. Dice que fui elegida. Que nací para traerlo al mundo. Pero, no debía ser yo. Fue un error del cielo. Y peor aún. ¿Qué más? Presioné. Elena bajó la voz hasta un susurro tembloroso. Dice que usted es parte del milagro. Que sin usted no podrá nacer. Mi respiración se cortó.
Elena apoyó la frente en la rejilla, y una gota de su sudor cayó sobre mi mano, caliente como metal fundido. Padre Mateo, susurró. Lo que llevo dentro quiere a los dos. Y en la oscuridad del confesionario, supe que Dios ya no era quien escuchaba. Lo escuché detrás de su ombligo, una respiración que no era suya. Después de la confesión, Elena me pidió que la acompañara a su celda. Caminaba lentamente como si cada paso marcara el ritmo de algo que se movía dentro de ella. Su túnica pegada al cuerpo brillaba con esa humedad inquietante que ya conocía demasiado bien. Cuando cerró la puerta, se apoyó contra la pared, jadeando. Padre, está despertando de nuevo. Yo me acerqué intentando mantener la compostura. Pero de cerca, el olor de su sudor era tan intenso que parecía llenar el aire de electricidad. Elena tomó mi mano con dedos temblorosos y la guió hacia su vientre. Escuche, susurró. Al principio no oí nada. Luego, como un suspiro atrapado bajo capas de carne, apareció. Una respiración lenta, profunda, completamente distinta a la suya. Me quedé helado. Eso no era un símbolo. Ni una metáfora. Era vida. ¿Lo siente?, preguntó Elena, con los ojos brillando de miedo y fascinación. Asentí, incapaz de hablar. De repente algo empujó desde adentro, justo bajo mi palma. Un movimiento preciso. Un toque. Como si una pequeña mano hubiera intentado alcanzarme desde la oscuridad. Elena ahogó un gemido, arqueándose. Sus uñas rasgaron la madera de la cama. Quiere comunicarse, jadeó. Dice que ya casi puede ver este mundo. Que la carne no lo detendrá mucho más. Retrocedí, temblando. El vientre de Elena se movió otra vez, lento, deliberado, como un animal estirándose. Entonces escuché un murmullo. No desde su boca. Desde su interior. Mateo. Mi nombre. Perfectamente claro. Y supe que ese milagro no solo respiraba. También me reconocía. Esa noche, cuando su sudor tocó el suelo, dejó una marca imposible de borrar. Elena no podía dormir. Su respiración era un vaivén febril, y cada vez que el milagro se movía dentro de ella, su piel brillaba con un resplandor que no parecía humano. Yo permanecí a su lado, incapaz de abandonarla, aunque sabía que mi presencia solo empeoraba la tentación y el peligro. A mitad de la noche un espasmo recorrió su espalda. Elena se dobló hacia adelante sosteniéndose el vientre. Una gota de sudor cayó desde su barbilla al suelo de mármol. Yo pensé que simplemente se evaporaría. Pero no. La gota empezó a expandirse y a iluminarse. Un símbolo tomó forma entre los reflejos dorados, una ala, perfectamente delineada, como tallada por una mano invisible. Sin embargo, el borde inferior era oscuro, casi afilado, como una garra. ¿Lo ve, padre?, susurró Elena con voz temblorosa. Él deja señales cada vez que despierta. El símbolo palpitó, vibrando igual que el crucifijo días atrás. Me agaché acercando la mano y sentí un calor que me atravesó la piel, subiendo hasta el pecho, rozando un miedo que no sabía si era santo o profano. Esto no es solo un mensaje, dije. Es una advertencia. Elena cerró los ojos y su cuerpo volvió a arquearse. La luz bajo su piel se intensificó, corriendo por sus brazos como venas incandescentes. Dice que el parto será pronto, jadeó. Y que cuando nazca, nada podrá detenerlo. La marca en el suelo ardió con un último destello. Y por un instante, lo juro, escuché el sonido de un ala desplegándose detrás de nosotros. El deseo es un demonio silencioso, y esa noche caminó por los pasillos del convento. Todo comenzó con un murmullo. Luego un golpe. Después un grito ahogado que hizo vibrar las vigas del techo. Yo corrí hacia el corredor principal, y lo que vi me heló la sangre,
3 monjes de San Lázaro estaban de rodillas, temblando, con los ojos en blanco, como si una fuerza invisible los hubiera arrancado de la realidad. ¿Qué les ocurre?, susurré. Pero no necesitaba una respuesta. El aire estaba saturado del aroma. El mismo sudor dulce, espeso, casi narcótico que emanaba del cuerpo de Elena cuando el milagro se agitaba dentro de ella. Un olor tan humano y al mismo tiempo tan prohibido que parecía abrir la puerta a deseos enterrados desde hace décadas. Los monjes lloraban, reían, rezaban entre dientes. Uno repetía el nombre de Elena como si fuese una letanía, otro pedía perdón mientras se golpeaba el pecho, el tercero solamente jadeaba, hundiendo los dedos en el suelo. «Mateo», llamó una voz débil detrás de mí. Me giré. Elena estaba apoyada contra la pared, sudando como si hubiese corrido kilómetros. Su túnica pegada al cuerpo dibujaba cada curva, y su piel brillaba con ese resplandor dorado que ya no podía ocultar. «No puedo controlarlo», lloró. «Cuando él se mueve, ellos lo sienten. Todos lo sienten». Los monjes comenzaron a avanzar hacia ella, no como hombres, sino como animales guiados por un instinto antiguo. Yo me interpuse extendiendo los brazos. «Atrás. Es una señal del cielo o del infierno, no lo toquen». Pero entonces Elena gritó. Su vientre se contrajo violentamente. La luz bajo su piel se encendió como un relámpago. Los monjes cayeron al suelo, adorándola. Y yo entendí que ya no estaba protegiendo a Elena. Estaba protegiendo al mundo de lo que querían hacer dentro de ella. A medianoche su vientre habló. No fue un ruido del cuerpo, ni un espasmo normal. Fue una voz. Una voz pequeña e infantil, pero con un eco antiguo que parecía venir desde un lugar donde ni Dios ni el diablo se atreven a mirar. Estábamos solos en la celda. O eso creíamos. Elena respiraba con dificultad, tumbada sobre la cama, mientras la luz bajo su piel vibraba como miles de luciérnagas atrapadas. Yo le sostenía la mano, aunque sabía que ya no podía protegerla de aquello que crecía dentro de ella. Entonces pasó. Un murmullo salió desde lo profundo de su vientre. Su ombligo se contrajo y la voz dijo: «Madre, ábreme las puertas». Elena gritó arqueando la espalda. Yo retrocedí horrorizado, pero mis ojos no podían apartarse de ella. Su abdomen se movía como si algo desde dentro empujara contra la piel, buscando una salida que aún no existía. «Padre», jadeó Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. «Él quiere nacer ya». La luz dentro de su vientre se volvió roja, luego dorada, luego blanca. Un ciclo imposible, como si la criatura estuviera probando diferentes formas de existir. De pronto un pequeño bulto se elevó bajo la piel, marcando la forma de un hombro. Una cabeza. Un ala. «Si no nazco arderá todo», susurró la voz desde el interior, más fuerte esta vez, como si la carne no fuera suficiente barrera. El aire se volvió espeso, caliente, casi sagrado. Elena me agarró del brazo con fuerza inhumana. «Ayúdeme, Mateo. O él abrirá su propio camino». Y en ese instante escuché un crujido suave. La piel de Elena tensándose. Preparándose para romperse. No fue un nacimiento, fue una apertura entre el cielo y la carne. El cuerpo de Elena se arqueaba como si una fuerza invisible tirara de ella en direcciones opuestas. La celda estaba iluminada por la luz que emanaba desde dentro de su vientre, tan intensa que las sombras parecían huir hacia las esquinas. Yo sentía el sudor resbalar por mi cuello, no por el calor, sino por el terror. «Padre», gimió Elena, apretando los dientes. «Él está rompiendo algo por dentro». Me acerqué aunque mis piernas temblaban. Su túnica estaba empapada, pegándose a su piel como un velo translúcido que no ocultaba nada. La luz bajo su abdomen palpitaba con un ritmo propio, casi como si tuviera corazón. De pronto la piel se tensó, levantándose como una cúpula viva.
Un crujido seco resonó. No era hueso. Era algo más profundo, carne abriéndose desde dentro. Elena, aguanta. Grité. Ella soltó un alarido, pero no de dolor, sino de una mezcla salvaje entre éxtasis y agonía. Su espalda se levantó de la cama, y por un instante juraría que su sombra mostraba alas. Entonces ocurrió. Una grieta luminosa se abrió justo debajo de sus costillas. No sangraba. No había heridas. Era una hendidura de luz pura, como si su cuerpo fuera solo un velo, y algo del otro lado finalmente hubiera encontrado la puerta. Un pequeño brazo emergió. Pero no era humano. Parecía hecho de fuego blanco con dedos alargados que se movían buscando aire. Elena lloraba y reía al mismo tiempo. El milagro tiró hacia afuera, y la grieta se abrió más. Un susurro llenó la habitación. He llegado. La vela junto a la cama se apagó de golpe. Y supe que no estábamos presenciando un nacimiento. Estábamos asistiendo a una entrada. No era un ángel, ni un demonio. Era ambas cosas a la vez. La criatura salió de la grieta luminosa en el cuerpo de Elena como si cruzara un umbral entre dos mundos. No lloró. No jadeó. Simplemente miró. Sus ojos, del tamaño de una almendra, brillaban con un dorado líquido que reflejaba cada sombra de la habitación. Elena, exhausta, lo sostenía entre sus brazos. Su piel estaba bañada en sudor, pero no se veía débil, al contrario, había en ella una luz nueva, casi peligrosa. La criatura extendió una mano diminuta. Sus dedos parecían hechos de luz sólida, pero la sombra que proyectaban sobre la pared era demasiado larga. Demasiado oscura. Padre Mateo, murmuró Elena. Él dice que ya sabe quién es. ¿Qué es exactamente? Pregunté, incapaz de acercarme un paso más. La criatura volvió la cabeza hacia mí. En su pequeño rostro había serenidad, pero detrás, algo vibraba, algo que reconocí como una mezcla de pureza y maldad. Soy lo que ustedes nunca debieron mezclar, susurró. Pero no abrió la boca. La voz retumbó directamente dentro de mi mente. Elena acarició su mejilla luminosa, temblando. Dice que soy su madre, pero que no era la elegida. Entonces, ¿por qué tú? Pregunté. Elena bajó la mirada. Dice que fue un error del cielo. Un error, que ya no puede deshacerse. La criatura sonrió, una sonrisa demasiado perfecta para un recién nacido. Madre equivocada. Padre inevitable. Susurró dentro de mi cabeza. Di un paso atrás, helado. Él sabía quién era yo. Y sabía lo que sentía por Elena. La criatura extendió sus alas diminutas, mitad luz, mitad sombra. Ahora que nací, les toca decidir qué mundo quieren perder primero. Los milagros siempre piden algo a cambio. El nuestro pidió sangre. La criatura reposaba sobre el pecho de Elena, brillando como un carbón vivo en la oscuridad. Sus alas pequeñas, una de luz pura, la otra de sombra líquida, se abrían y cerraban con un ritmo inquietante. El aire de la celda estaba tan caliente que sentí como el sudor caía por mi espalda. No era calor humano. Era calor de creación. Padre, susurró Elena. Él quiere hablar con usted. La criatura levantó la mirada dorada. Su voz no sonó en mis oídos, sino directamente en mis pensamientos, como un hierro ardiendo. Para que ella viva, uno de ustedes debe entregarse. ¿Entregarme? Pregunté temblando. ¿Cómo? Con alma. Con cuerpo. Con fe rota. Elena me tomó la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo. De amor. De un amor que nunca debió existir en un convento. Mateo, no lo hagas, susurró. Él no merece tu vida. Pero yo la miré y entendí todo.
El cielo la había usado. La criatura la había marcado. Yo había fallado. Y aún así, la amaba. Di un paso hacia el pequeño ser. Si alguien debe pagar, seré yo, dije. La sombra del ala oscura se alargó hasta tocar mi pecho. Un frío brutal me atravesó el cuerpo, como si algo arrancara mis recuerdos, mi fe, mis oraciones. Sentí la vida escaparse de mis manos como agua. La criatura cerró los ojos, satisfecha. Y Elena gritó mi nombre. La luz estalló. Todo se volvió blanco. Dicen que los milagros desaparecen cuando nadie cree en ellos. Pero solo estaba esperando un cuerpo nuevo para seguir respirando. Desde aquella noche jamás volví al convento de San Lázaro. O mejor dicho, no quedaba nada al que volver. Los monjes fueron encontrados desmayados en el coro, murmurando plegarias que nadie reconocía. Las paredes estaban marcadas con símbolos idénticos al que dejó el sudor de Elena, alas partidas, mitad luz, mitad sombra. Y la celda donde nació la criatura, simplemente no existía. Como si el edificio la hubiese expulsado del mundo. Los superiores me interrogaron durante días. No respondí. ¿Quién podría creer la verdad? Pero algunos hechos no necesitan testigos. Se sienten. Desde entonces hay noches en las que el viento huele a ella. Ese aroma cálido, dulce, prohibido, que me hace recordar el instante en que vi nacer al milagro. Y a veces cuando cierro los ojos escucho un murmullo a mi lado, tan leve que podría confundirlo con mi propia respiración. Soy tuyo, Padre inevitable, no me olvides. El mundo sigue su curso. Las iglesias abren sus puertas. La gente reza a lo que cree que aún gobierna los cielos. Pero yo lo sé. La criatura está ahí afuera, creciendo en algún rincón oscuro, aprendiendo a usar sus alas divididas. Y Elena. Mi Elena. Vagará con él, marcada por un destino que nunca eligió. A veces cuando el amanecer apenas nace, siento una sombra tocar la mía. Una sombra demasiado pequeña, y demasiado perfecta. El milagro vive. Y cuando regrese, no vendrá a buscar fe. Vendrá a reclamar lo que dejó dentro de mí.